Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3367-2015, formado por amparo en única instancia, promovido por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general adjunto dará lectura a la relación del acto reclamado, a las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el presente amparo, el acto reclamado lo constituye la resolución de 16 de febrero de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro del expediente número 1004-2014-579, que en su parte conducente declaró: 1. Procedente el recurso de casación por motivo de forma interpuesto por el procesado Óscar Rafael Padilla Lara contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2014, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En consecuencia, se anula la misma. 2. Se ordena el reenvío de las actuaciones al órgano supramencionado para que emita el fallo correspondiente sin los vicios señalados. La petición de fondo en la acción de amparo es que al dictar sentencia se otorgue el amparo solicitado por el Ministerio Público en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la resolución de fecha 16 de febrero de 2015 señalada como acto reclamado y se le ordene que dicte nueva resolución en respeto a los derechos fundamentales que correspondan. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual pueden concederlo o compartirlo con su abogado auxiliante, tiempo en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra los terceros interesados. En primer orden, el abogado Fernando Linares Beltranena y enseguida el señor Óscar Rafael Padilla Lara. Gracias, buenos días, señores magistrados, señora presidenta. Antes de comenzar con nuestra argumentación, quisiera que ustedes, por favor, decidieran cuál de los dos terceros interesados tienen que hablar de primero. Nosotros somos la defensa. En el proceso que comenzó hace 17 años, la otra tercera interesada fue la querellante adhesiva, fue la que insistió en que se revocara la sentencia absolutoria de primera instancia. Nosotros siempre hemos sido la defensa y creemos, por ser un principio universal, que la defensa se defiende de último, quisiera que aplicaran ese criterio. Tenemos aquí el reglamento de vistas públicas, pero solo menciona que los terceros tomarán la palabra. Pero aquí entre los dos terceros he actuado como querellante adhesiva y nosotros siempre la defensa, porque les pedimos que decidan en el sentido de que primero hable la tercera interesada, que ha sido querellante adhesiva, y que de último podamos hablar nosotros, que somos la defensa. Gracias, señora presidenta. Está en el uso de la palabra, abogado. Se le ha conferido para que usted haga los alegatos que corresponden y la situación que usted plantea fue considerada antes de abrir la audiencia, toda vez que ustedes conocen exactamente de qué se trata este asunto. Así es de que puede hacer uso de la palabra para expresar sus argumentos, por favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, siguiendo con el tema de que nosotros hemos sido siempre la defensa en este caso, en primera instancia obtuvimos una sentencia absolutoria, instancia en que el juez hizo mérito de toda la prueba presentada y absolvió
a mi cliente aquí presente, el licenciado Oscar Rafael Padilla Lara, abogado del foro y también ex magistrado de la Corte de Apelaciones. Eso nos legitima para estar presentes aquí como terceros interesados. Por otro lado, el amparista es el Ministerio Público y pensamos que no está legitimado para haber presentado este amparo. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos, señores magistrados, porque el amparo se presentó contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia de un reenvío por un asunto procedimental. El Ministerio Público no está defendiendo una sentencia condenatoria porque se opone a una absolutoria. Es que se corrija, no que se absuelva o condena, que se corrija una sentencia que tiene vicios procedimentales. Y creemos que si la Constitución, señores magistrados, dice claramente que el Ministerio Público debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes, el Ministerio Público debería estar, en todo caso, de nuestro lado, no del lado como un amparista. ¿De qué se trata este amparo, señores magistrados? Se trata de que hace 17 años, porque ese tiempo lleva el proceso, el licenciado aquí Padilla Lara, como notario, faccionó una escritura de mandato. En la escritura de mandato se le presentaron unas personas, eran de su conocimiento y se otorgó la escritura. Y él insertó declaraciones falsas porque resulta que uno de los comparecientes era menor de edad. Él fue engañado de mala fe por los comparecientes. Eso originó, según la querellante adhesiva y según lo dice el mismo Ministerio Público, que por ese mandato se causó perjuicio en el patrimonio de la agraviada Aida Odette Morales Guinea, la tercera aquí presente, a quien a través de dicho documento público se le hizo promesa verbal de compraventa de bien inmueble. ¿Qué es una promesa verbal de compraventa de un bien inmueble? Cuando todos sabemos que las promesas deben seguir la misma regla de las compraventas. Si es un bien inmueble, tiene que estar en la escritura pública, y si es promesa, también. Entonces, si ella vino y prometió comprar un bien inmueble verbalmente, ¿por qué lo hace una abogada? Lo hace por alguna relación jurídica con el promitente vendedor que la pueda convencer de que así debe hacerlo. Pero, señores magistrados, en primera instancia, el juez no solo hizo mérito del hecho de que había una declaración falsa en la escritura. Eso lo admitimos nosotros. Era obvio que quien se presentó estaba suplantando la identidad de un menor de edad. El punto que consideró el juez de primera instancia fue que no hubo dolo porque se aprovecharon de la buena fe del notario y que el perjuicio patrimonial de esta supuesta contrato verbal de promesa de compraventa de un bien inmueble nunca se probó. Bueno, por eso absolvió el juez de primera instancia haciendo mérito de esos hechos. Viene la sala de apelaciones y hace mérito de la prueba, entra a analizarla y dice, como si insertaron hechos falsos, es falso. Por lo tanto, se revoca y condenamos, y condenaron al notario. Pero el punto, señores magistrados, es que vino la Corte Suprema de Justicia en la casación que nosotros presentamos y dijo, bueno, la sala hizo mérito de la prueba, entró a valorarla, violó el artículo 430 del Código Procesal Penal de la intangibilidad de la prueba y por lo tanto cometió un vicio que nosotros alegamos en la casación. Pero más aún, no
hizo la fundamentación necesaria, violándose el 11 bis del Código Procesal Penal. Entonces, la Corte Suprema de Justicia corrigió el error de la Sala. Vino el Ministerio Público y oficiosamente presenta un amparo porque la Corte Suprema ordena un reenvío. Creemos, señores magistrados, que este amparo fue complaciente para favorecer la querellante adhesiva aquí presente, para defenderla de su promesa verbal de compraventa de un bien inmueble del cual no tuvo ninguna responsabilidad el notario aquí presente, porque el juez dijo, nunca se probó ese perjuicio patrimonial que se hubiera basado en una promesa verbal de promesa de compraventa. Entonces, creemos, señores magistrados, que la Corte Suprema de Justicia sí casó bien la sentencia de la Sala, por los dos motivos. Porque encontró que la Sala de Apelaciones, la Sala Tercera de Apelaciones, hizo mérito de prueba y que no le correspondía. ¿Por qué? Porque solo tomó en cuenta la inserción de datos falsos, no todos los demás elementos de juicio que sí tomó en cuenta el juez. Entonces, la Sala violó el artículo 430 del Código Procesal Penal, pero además no consideró por qué lo hizo. Y por esos motivos, señores magistrados, creemos que la Corte Suprema de Justicia, al casar la sentencia de la Sala, hizo bien, actuó conforme a derecho y de acuerdo con la ley, y que por eso pensamos que este amparo oficioso del Ministerio Público, deslegitimado porque solo se está oponiendo a un reenvío, un error procedimental que es evidente, debe declararse sin lugar. Señores magistrados, la Constitución de la República, además de haberles citado la obligación del Ministerio Público de defender la ley, nos dice en el artículo 211, Constitución que ya tiene 30 años y va a cumplir 30 años y 4 meses a fin de este mes. El artículo 211 de la Constitución dice que habrá no más de 2 instancias, que el Ministerio Público está tratando de echarse la tercera. Y no solo está deslegitimado para hacerlo, sino que no tiene un fundamento legal, toda vez que lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue ordenar un reenvío, porque el error de la Sala, el vicio procedimental es evidente. Y lo que está pidiendo la Corte Suprema de Justicia es que se corrija ese vicio, se repita el fallo, no que absuelve o condene. Entonces, no tiene razón el Ministerio Público en su pretensión de este amparo. Señores magistrados, les dije al principio que este proceso viene de 1998. Nuestro patrocinado, el licenciado Padilla Lara, lleva 17 años en este calvario. La Sala de Apelaciones lo condenó a 2 años conmutables, 10 quetzales al día. Si el licenciado Padilla Lara hubiera querido terminar con ese calvario, hubiera dicho, me queda una condena de 2 años que viene de abril del año pasado, ahorita ya habría pasado la mitad de la condena, 10 quetzales diarios, 2 años son 7,200 quetzales, que a la luz de los montos que hemos leído en la prensa de lo que ha sido la corrupción, resulta una migaja comparado con todos los millones que hemos venido viendo y oyendo últimamente. Pero ¿por qué sigue en esta forma tan tesonera luchando por su derecho? Por su conciencia, señores magistrados, porque él sabe que hizo bien en esa escritura. Habrá errado de buena fe. Y les digo otra anécdota de primera instancia.
se presentaron 4 notarios a declarar que ellos también fueron engañados por estos mismos embaucadores que se presentaron ante el licenciado Padilla Lara. Uno de ellos fue Lisandro Godínez, y que atestiguó muy fuertemente en primera instancia y fue convincente para que el juez absolviera. Es por eso que estamos aquí, señores magistrados, por luchar por la justicia, no porque quizás hubiera sido más fácil quedarse con la sentencia absolutoria de la sala, sino que porque la sala cometió un error, y los errores deben rectificarse, sobre todo si se hacen en aras de la justicia. Por este motivo, señores magistrados, les pido que declaren sin lugar el amparo del Ministerio Público y por lo tanto que quede con valor la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Tiene todavía dentro del espacio 4 minutos el licenciado Óscar Rafael Padilla, si va a hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Estoy aquí por esta situación que se me ha presentado, donde autoricé una escritura de un mandato, donde las partes que comparecieron ya les había hecho una escritura anterior de una compra-venta de un vehículo y donde se habían identificado con una cédula, la que posteriormente logramos establecer que también era falsificada. Por eso fue que en el poder yo le puse que era persona de mi conocimiento, porque ellos ya se habían identificado anteriormente con cédulas. Mi poder no ha sido utilizado para nada. La casa fue vendida por un poder que hizo el licenciado Jorge Alonso Morales por medio de la escritura número 32 de fecha 4 de diciembre del 2002 y de la escritura número 35 de fecha 16 de diciembre del 2002 también. Es decir que por ese motivo vendieron la casa y mi poder no ha sido utilizado para nada, cosa que quedó totalmente probado dentro del expediente. Además, como decía el licenciado Fernando Linares Beltranena, fuimos 10 notarios los que fuimos afectados por la misma circunstancia, por estos señores Corona, habiéndonos hecho hacer contratos de poderes con cédulas falsas y como quedó probado en el expediente. La señora querellante de Ciba ha presentado su única prueba, que ella tiene unos cheques que giró a nombre de Francisco Corona Ramírez y que él los cobró y él extendió recibos sin decir ahí de qué es, si es de pago de alguna deuda, de un préstamo o es por abono a compra de un inmueble. De ahí no tiene ella ninguna prueba de que mi poder la haya afectado en su patrimonio como ella lo hace creer, porque mi poder no ha sido utilizado. Mientras tanto, los señores Corona andan paseando en el extranjero, entran y salen del país y hasta han sido candidatos a diputados y ahí están ellos tranquilamente y ella no sigue ningún trámite contra de ellos, que fueron quienes la estafaron. Así que en aras al poco tiempo que me dieron para poder participar, ruego se declare sin lugar el amparo presentado por el Ministerio Público en base a que no tienen ninguna razón jurídica de ser, porque está en contra de todos los principios legales. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada Aida Odette Morales Guinea. Buenos días, señores magistrados. En este caso, como tercera interesada en el amparo planteado por el Ministerio Público en contra de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal en la que se ordena el reenvío
de una sentencia que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente había declarado que revocaba la sentencia en la cual se absolvía al señor Óscar Rafael Padilla Lara por la comisión del delito de falsedad ideológica. Dentro de este proceso considero, previamente a manifestarme al centro de lo que es el amparo, aclarar que bajo ningún punto de vista considero que el Ministerio Público esté actuando con tal de beneficiarme. Yo soy una persona adulta, contrario a lo que decía el abogado defensor del procesado, desde el 93 estoy luchando por la justicia en este caso. Me hicieron ir primero a declarar la nulidad de ese mandato que el señor Padilla Lara había autorizado con conocimiento de causa, porque previamente en el 93, cuando yo me enteré de la falsedad y la nulidad del mandato, lo localicé y le pedí favor que tratara de localizar a Corona, porque ellos tuvieron en un tiempo la oficina compartida. Entonces se conocían, según él me comentó en una oportunidad que pude hablar con él por teléfono, porque fue hasta que lo detuvieron que lo conocí personalmente. Me dijo que lo que Corona Ramírez sabía, se lo había enseñado él, y que en realidad él estaba muy preocupado. Luego yo decidí proseguir el proceso en contra del señor Padilla Lara, porque empezó a decir que yo tenía un interés, que yo era amante de Corona Ramírez y que por lo tanto lo que quería era extorsionarle de alguna forma para sacarle dinero. Y realmente dentro del proceso penal, que a estas alturas ya llevo 22 años de haberlo iniciado, y como les repetía, en el 93, cuando se iba a realizar el debate, se suspendió porque la defensa de Padilla Lara solicitó como una excepción que primero se declarara la nulidad del documento público. Me llevó años llegar a este momento, ¿verdad? Cuando planteé el juicio ordinario, y ahí sí, el señor era magistrado de la Sala Primera que conoció la apelación planteada, en primera instancia sin lugar, segunda instancia sin lugar, me fui de casación y en casación logré que casaran esa sentencia en la cual declaran nulo y falso ese documento que Padilla Lara había autorizado, porque es evidente, señores magistrados, que ninguna persona puede pretender que un niño de 8 años venga a firmar un mandato. No tiene la capacidad legal para hacerlo, y mucho menos una persona que dice que compartió oficina con el otro y que autorizó un contrato de mandato y que según él 10 abogados y notarios fueron también objeto de algún tipo de engaño. Pero en este caso, señores magistrados, todos somos, en esta sala todos somos abogados. Yo fui sorprendida en mi buena fe porque cuando fui a averiguar la existencia del inmueble y la persona que me lo iba a vender, que era el mandatario de Corona García, que era el que aparecía como propietario, que en ese tiempo tenía 8 años, me dijo que el mandato estaba bien, me enseñó el mandato, me dio copia del mandato y supuestamente en esos días íbamos a hacer ya la compraventa final, por eso ya no se hizo. O sea, hay un protocolo de una notaria en el cual aparece la escritura de promesa de compraventa, pero como ya no la suscribimos las partes, ya no podía ni siquiera sacar una copia, como es de conocimiento de ustedes, de esa promesa de compraventa. Pero, como les comento, dentro de este proceso yo he estado peleando porque se haga justicia, porque considero que bajo ningún punto de vista se puede permitir a una persona que encima de haberme causado daño patrimonial, porque si él no hubiera autorizado un mandato falso, en el cual, señores magistrados, hay dolo y mala fe, contrario a lo que dice el abogado y este mismo señor, porque él en el 88 autorizó la escritura pública número 94 del 29 de noviembre del 88, donde Francisco Corona Ramírez, papá de Francisco Corona García, compra esa propiedad a nombre de su hijo y ahí dice que es menor de edad. Están los datos registrales de la partida, libro y de nacimiento del registro civil de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿cómo pueden pretender que a estas alturas se pueda creer que es cierto que él fue sorprendido de su buena fe, que él no sabía que esa persona tenía 8 años de edad?
Entonces, de esa forma, señores magistrados, considero que la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, no necesitaba, o sea, es una sentencia que debe de ser suspendida, en virtud de que la misma violenta principios generales del derecho, violenta garantías constitucionales como lo es el debido proceso, derivado del hecho de que la Sala Tercera, la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, consideró todos los hechos y utilizó esa plataforma jurídica que aparecía dentro de la sentencia que el juez de primera instancia dictó, y en este caso absolviendo al procesado. Y una sentencia por completo injusta, porque habían documentos suficientes por medio de los cuales se demostraba el delito cometido. O sea, el hecho del transcurso del tiempo no quiere decir que los hechos se borren, que por 22 años que han transcurrido las cosas están como estaban antes, no. O sea, para mí tampoco es bonito venir y estar aquí y seguir acusando al señor por un delito que él cometió, pero yo exijo justicia y considero que el Ministerio Público, en ejercicio de sus obligaciones, porque si el Ministerio Público estuviera actuando en la forma que considero falta de respeto manifiesta el abogado defensor del procesado, este amparo ni siquiera le hubieran dado trámite. O sea, el Ministerio Público tiene esa forma y la actividad de poderlo plantear, porque evidentemente se demuestra dentro del proceso que sí existe violación al derecho del debido proceso, a la justicia. O sea, ustedes van a tener la oportunidad de leer el memorial y todos los antecedentes del caso y van a tomar una decisión. Y considero que esa decisión tiene que ser apegada a derecho. Yo no vengo a pedir favores, no vengo a hablar situaciones que no son ciertas, sino que yo vengo a pedir justicia y considero que el Ministerio Público actuó de conformidad con la ley, como tiene obligación de hacerlo. Y eso no es bajo ningún punto de vista para colaborar conmigo, ayudarme, porque ni siquiera conozco a las personas que trabajan en esa unidad. Y por lo tanto, considero que otra cosa que es importante indicar, que el Ministerio Público no se está oponiendo al reenvío. El Ministerio Público está reclamando violación de derechos, de garantías constitucionales como lo son el debido proceso. Porque si la Sala Tercera, para poder dictar la sentencia revocando la absolución, tuvo a la vista todo el procedimiento y bajo ningún punto de vista toca prueba, o sea, ustedes podrán determinarlo cuando tengan a la vista el expediente, o sea, ahí no se está oponiendo al reenvío, sino que sola y exclusivamente al hecho de que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, violentó el debido proceso. Y según mi particular criterio, violentó también mi derecho a la justicia. Y básicamente ahí considero yo que es procedente que el Ministerio Público haya planteado el amparo, y le solicito a esta Corte de Constitucionalidad que declare con lugar el amparo planteado por el Ministerio Público y deje en suspenso la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y ordenándole además que dicte una sentencia que acoja las normas legales como deben de ser y no a un criterio que en este caso completamente parcializado. Gracias. Se clausura la presente audiencia.